San Buenaventura, en su obra Itinerarium Mentis in Deum, el itinerario de la mente hacia Dios, pues parte del conocimiento de Dios por el primer grado, conocimiento de Dios por las cosas creadas. Verdaderamente, cuando yo me suelo, como yo tengo en el Facebook, ¿no? Y yo siempre pongo pues mensajes todo para evangelizar, ¿no? Entonces ya estoy un poco atrasado porque ya tendría que utilizar el Instagram y otras cosas, pero quiero decir que también me pongo a buscar y qué maravilla, tanto los pájaros como los animales, como las flores, de una belleza, pero hay que ver lo que no conocemos, lo que no conocemos. Y lo que hace la fotografía, que coge un momento, y lo mismo que podemos ver un paisaje maravilloso, te vas acercando a algo muy concreto, en un rincón, en un sitio donde tú haces una foto y tú dices, qué maravilla esta flor, ¿no? Y después si ves en su conjunto también una maravilla, pero cuando te vas acercando también la perfección hasta de un pétalo, tú dices, ¿no? Vas descubriendo el conocimiento de Dios por las cosas creadas. Te admiras del cielo, te admiras del agua que corre, te admiras de los paisajes, ¿no? Y vas descubriendo, tú dices, esto tiene que existir un creador, y vas teniendo un conocimiento, pero por las cosas creadas. Después llegaba a la contemplación de Dios en todas las cosas. Contemplar a Dios en todas las cosas. Contemplar a Dios en las cosas, ahí entra todo. Tú contemplas a Dios y contemplas también la ausencia de Dios. Y te va dando un conocimiento. Ocurre algo, un acontecimiento, y tú dices, mira, aquí Dios me está diciendo esto. Aquí me está diciendo la carencia de amor que hay, el egoísmo que hay, la mentira, la falsedad, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. O me está diciendo, te está llamando a poner a Dios donde Dios no está. Y, o sea, como al contemplar tanto la vida como cualquier cosa de la vida, los acontecimientos o cualquier cosa, tú vas viendo, o las relaciones humanas, tú vas viendo ahí y descubriendo la llamada de Dios, ¿no? A poner a Dios donde Dios no está. A lo mejor nos quejamos, ¿cómo está de mal esto? ¿Cómo está de mal lo otro? Y no estás viendo que Dios te está llamando a cambiar y transformar esa realidad. Que a lo mejor no está en tus manos transformarla, pero sí, si orases por eso y lo pusiera a las manos de Dios, si toda la iglesia orase por eso, cambiaría. ¿Vosotros pensáis que si toda la iglesia se pusiera en oración por las vocaciones o por la paz en el mundo, con la cantidad de creyentes, si todos se pusieran a la vez orando por eso y de corazón, no iba a haber una transformación del mundo? Es la fuerza de la oración, lo que pasa que es muy débil. Es muy débil. O sea, entonces él dice un segundo grado en ese itinerario de conocimiento hacia Dios es contemplación de Dios en todas las cosas. Descubrir a Dios, todo te habla de Dios. Después, descubrimiento de Dios dentro de nosotros mismos. Porque siempre cuando hablamos de Dios, muchas veces, ya conmigo no, porque hablo más veces de la interioridad y eso, pero generalmente antes siempre parecía que el Dios con el que hablamos es un Dios que está fuera de nosotros. Yo me dirijo a Dios, pero que está fuera de mí.
¿no? Generalmente. Entonces, no, el descubrimiento de Dios dentro de nosotros mismos. Es un conocimiento de la interioridad, que San Agustín va a decir que Dios está más allá de tu misma intimidad, más allá de de lo más profundo de tu ser. Allí está Dios, y allí tienes que llegar para descubrirlo, más allá de tu intimidad, de tu profundidad, descubrimiento de Dios dentro de nosotros mismos, la presencia del Dios que te habita, lo que ha hablado Santa Teresa o San Juan de la Cruz de la inhabitación trinitaria, o sea que somos habitados por la Santísima Trinidad, ¿no? Por Dios. Después, contemplación de Dios en los dones y virtudes. Dones del Espíritu Santo, en las virtudes teologales, virtudes cardinales, y otros tipos de virtudes y otros tipos de dones, donde contemplamos, por ejemplo, esta persona. Hay que ver la fe que tiene esta persona, con la fe que ora, cómo ayuda a los demás, qué sencillez, cuánta humildad. Siempre tiene palabras ¿no?, que son de ternura, de dulzura, ¿no? O sea, y tú ves ahí, pues vas contemplando a Dios y vas contemplando lo que hay de Dios en los demás y lo que hay de las virtudes y de los dones que tiene cada persona, que todos somos distintos y todos tenemos dones y tenemos virtudes, Lo que pasa es que hay que descubrirlo, y después también que los demás, que esos dones y esas virtudes no son para ti, sino es para ofrecerlas a los demás, y entonces no es para que tú te las guardes o tú te las escondas para ti, sino para hacerlas crecer. Pero se va contemplando en los demás o en uno mismo a Dios en esos dones que tú vas descubriendo en ti o en los demás, o las virtudes que tú ves en esta persona, ¿no?, o en ti mismo. Después, contemplación de Dios en la unidad de su ser, como contemplar al Dios único y verdadero. La unidad. Dios es uno, es trino, pero en la unidad, Padre, Hijo y Espíritu, pero un solo Dios, ¿no? Es contemplar esa unicidad de Dios. Dios es uno, de tal forma que el Padre cuenta con el Hijo con el Padre, y así con el Espíritu Santo, y todo eso que es a lo que lleva como último conocimiento de plenitud y contemplación de Dios en la Trinidad. En la Trinidad. Esto es algo que veo muy importante en nuestra vida de oración para después vivirlo en la propia vida. La relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Contemplar al Padre, contemplar al Hijo y contemplar al Espíritu. ¿Cómo ve Dios Padre las guerras en el mundo, la iglesia perseguida? ¿Cómo ve Dios Padre eso? ¿Cómo ve esa realidad de sufrimiento y de dolor? ¿Cómo lo ve el Hijo? ¿Cómo lo ve el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo veo yo? Si es que la Trinidad me habita. Porque la mirada mía, la mirada de un cristiano, es la mirada de Cristo, con el corazón de Cristo.